y la subió una pull request. En este caso, lo que les comentaba Michael empezó a comentar el código que Santiago subió y hacer unas revisiones o unas mejorías de acuerdo al código que había subido. Por ejemplo, si esto es un test, debiera en test, y propuso las mejorías que debía hacer con respecto a sus commits y a la pull request. Eh, a ver, pero en el repo no sabemos dónde se ve tipo, en qué parte. ¿Ustedes vieron los videos? O sea, forquearon el repositorio de ACM e hicieron eso. Ok. ¿Tienes el link del repo y me lo pasas? Porque ahí debería aparecer el código que ustedes han subido. Qué raro. Bueno, mientras me envías el link, vamos a comenzar. Bueno, entonces lo que les comentaba al principio de la sesión. Esta sesión va a tratar sobre Pandas, Matplotlib y FastAPI. Pandas y Matplotlib son dos librerías súper importantes para el manejo de datos y la visualización de datos. Y FastAPI es un framework. Ahorita vamos a estar viendo qué es un framework de Python, qué beneficios tiene usar frameworks, qué podemos hacer con frameworks y demás. Entonces, básicamente, este es el contenido de la sesión. En esta sesión vamos a cubrir tres herramientas, lo que les comentaba anteriormente, y las tres herramientas son de las más conocidas y de las más usadas con Python. En primer lugar, vamos a estar viendo Pandas. Pandas es una librería para el manejo de datos. Por otro lado, vamos a estar viendo Matplotlib, que Matplotlib se puede decir que es un complemento para Pandas. ¿Por qué digo que es un complemento? Porque con Matplotlib podemos visualizar todas las estadísticas y todos esos datos que nosotros estamos tratando por medio de Pandas. Por otro lado, vamos a estar viendo qué es APIs web. Y cuando me refiero a APIs web, me refiero a todo lo relacionado con la web. Por ejemplo, qué es una web, qué es una API, cómo funciona una API, cómo funciona una petición a una API, cómo responde esa API y demás. Porque es súper importante entender cómo funciona una web antes de empezar a crear una web como tal. Y para crear esa web, nosotros qué vamos a estar utilizando? Vamos a estar utilizando FastAPI. Luego te lo puedo pasar por interno. Sí, claro que sí. Sí, sí, sin problema. Me escribes por WhatsApp y me mandas el link. Listo. Entonces, lo que les comentaba, FastAPI es un framework de Python, y esta es la forma por la cual nosotros podemos crear o construir páginas web. Listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la sesión? Básicamente, el objetivo de la sesión es que ustedes aprendan a manejar y visualizar datos con Pandas y Matplotlib y puedan crear una página súper básica, una página súper sencilla por medio de FastAPI. Listo. Entonces, en primer lugar, ¿qué es Pandas? Entonces, Pandas es una librería de Python. Si no estoy mal, en las primeras sesiones estuvimos hablando sobre librerías y paquetes, y básicamente lo que es una librería es un complemento a nuestro código. O sea, una persona tiene un requerimiento y ese requerimiento lo solucionó creando una librería. Entonces, ahora el requerimiento que tenía esa persona, ahora lo puedo tener yo. ¿Y cómo lo soluciono? Pues utilizando la librería que esa persona creó. Hay dos estructuras de datos súper importantes en Pandas, que son las series y los data frames, que ahorita vamos a estar viendo cómo funcionan estas dos estructuras de datos. Otra cosa súper importante es que Pandas maneja los datos de manera súper eficiente. Si no estoy mal en eficiencia, es la librería más rápida de Python y nos permite, como les decía anteriormente, analizar todo tipo de datos, sea de un archivo, sea de estructuras de datos propias del lenguaje, por ejemplo, listas y demás. Pandas nos va a ayudar con ese tipo de análisis. Y lo que les comentaba, por ejemplo, nosotros podemos subir un archivo, o sea, que ese archivo se lea desde nuestro lenguaje de Python y poder modificar y manipular esos datos. ¿A qué me refiero con archivos? Por ejemplo, archivos de Excel, archivos CSV, archivos JSON y demás. Ahorita vamos a estar viendo qué es un CSV y qué es un JSON, porque son dos tipos de archivos súper importantes en el mundo de la programación y que son muy útiles para la representación y el almacenamiento de los datos. Entonces, básicamente, eso sería Pandas, una librería para manejar datos. Listo. Entonces, en primer lugar, acá tenemos un ejemplo de código de cómo funcionaría Pandas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un entorno virtual e instalar Pandas adentro de ese entorno virtual. Es lo más importante y lo primero que debemos hacer. Entonces, voy a abrir una terminal por acá para que ustedes lo puedan ir viendo. La terminal la abren buscando en su Windows CMD
y ese es el símbolo del sistema. Desde ahí pueden ejecutar todo tipo de comandos. Bueno, en mi caso voy a crear una carpeta que se va a llamar prueba sesión 8. Voy a meter a la carpeta y adentro voy a crear un entorno virtual, que ya sabemos cómo crear un entorno virtual. Python -m vemp vem. Es muy importante recordar, por si no lo recuerdan, que nosotros creamos un entorno virtual para que las dependencias que nosotros vamos a utilizar en un determinado proyecto queden únicamente para ese proyecto y no queden las dependencias de manera global en nuestro computador. ¿Por qué esto es importante y por qué es una buena práctica? Porque el rendimiento del computador se vería afectado si tiene muchas librerías o muchos paquetes instalados. Listo. Entonces, mientras me crea el entorno virtual, les voy explicando cómo funciona esto. Entonces, nosotros siempre que implementamos o siempre que importamos una librería, debemos utilizar la palabra reservada import y si queremos agregarle un sufijo o una forma de nombrar a esa librería, le ponemos as. Entonces, en nuestro caso, en la línea 1, estamos definiendo import pandas as pd. O sea, estamos importando todas las funcionalidades de la librería pandas y la estamos nombrando como pd. En la línea 4 y en la línea 5 estamos definiendo series. Y como les hacía mención ahorita, las series son un tipo de datos propio de pandas. En el caso de las series, nosotros como creamos una, hacemos pd, que es pandas, punto, y la función que nosotros vamos a utilizar, en este caso es series. Y adentro le pasamos una estructura de datos. Es importante entender que una serie tiene un índice asignado por cada uno de los elementos que le estamos pasando. Por ejemplo, en nuestro caso le estamos pasando listas, que sería lo ideal. Entonces, esas listas lo que tienen son datos y cada dato tiene un índice asignado. Si nosotros no le pasamos un index, como en la línea 6, Pandas automáticamente le asigna el índice desde cero hasta el número de elementos que nosotros le estamos pasando. Por ejemplo, el 10 será el índice cero, el 20 será el índice uno y así sucesivamente. Por otro lado, en la línea número 5 estamos pasándole una lista de nombres a la serie y le estamos cambiando el índice. Ya no queremos que sea 0, 1, 2, sino que sea 1, 2 y 3. Bien. Entonces, en la línea número 9 ahora estamos creando un data frame. Y en el mundo del análisis de datos y de la ciencia de datos, un término muy mencionado son los data frames. Entonces, básicamente un data frames es una forma de almacenar una serie de datos y esos datos tienen una serie de características. Entonces, en nuestro caso estamos definiendo un data frame como si fuera un diccionario. Entonces, estamos diciendo que el nombre puede ser una columna en un Excel, si lo quieren pensar así, tiene Ana, Luis y María. O sea, hay tres registros o tres filas que tienen un atributo definido en la columna nombre. Esos nombres son Ana, Luis y María. En la línea 11, pues estoy definiendo ahora otra columna, que será la columna A. Y estoy poniendo tres edades, 25, 30 y 28. ¿Esto qué quiere decir? Que Ana va a tener como edad 25, Luis va a tener como edad 30 y María va a tener como edad 28. Por otro lado, en la línea número 12 tenemos ciudad. Entonces, con ciudad es exactamente lo mismo. Pasamos una lista con una serie de ciudades y de acuerdo a la posición del elemento en la lista, pues va a estar asignado o a Ana, o a Luis, o a María. Y por último, en la línea 14, pues estamos definiendo o estamos creando el data frame de pandas. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque el data frame es como si estuviera, no sé, busteado, como si estuviera, no sé cómo decirlo, mejorado. O sea, el data frame nos permite tener muchas más funcionalidades que un diccionario básico de Python. Entonces, por eso creamos el data frame a partir de un diccionario básico de Python. Listo. Entonces acá ya se me creó mi entorno virtual. Entonces voy a activarlo en barra scripts barra activate y acá voy a instalar pandas. Yo como instalo pandas hago pip, que es el gestor de paquetes de Python. Ahorita hay uno que se llama UV y está genial, está súper interesante por si lo quieren revisar. Pip install pandas, que es lo que estamos instalando y ya. Entonces le pasamos como nombre la librería que nosotros queremos instalar al gestor de paquetes, que es pip. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Nos va a traer todo lo necesario y todos los módulos que tiene esa librería para que nosotros podamos utilizar todas las funcionalidades propias de la librería. Bueno, entonces acá hacía referencia a instalemos pandas.
Y acá hay otra diapositiva que es súper importante y que es un CSV. Entonces, un CSV es un tipo de archivo que nosotros utilizamos para almacenar datos. Entonces, un CSV es muy similar a un Excel, a una hoja de cálculo. ¿Por qué digo esto? Porque está dividido por filas y está dividido por columnas. Solo que cuando nosotros miramos un CSV, o está dividido el archivo por comas, o está dividido el archivo por punto y comas, o está dividido por espacios y demás. Entonces voy a buscar un ejemplo de un archivo CSV. Archivo CSV, ejemplo, images. Entonces, por ejemplo, acá hacen la representación de que nosotros podemos representar un archivo Excel como un archivo CSV. Y es por lo que les estaba comentando. El archivo CSV se puede convertir a una hoja de cálculo porque lo podemos interpretar como filas y columnas. Este es un mejor ejemplo. Entonces, en el CSV tenemos columnas y esas columnas están separadas por comas. Entonces, la primera columna, la segunda columna, la tercera columna y la cuarta columna. Y cada reglón o cada línea es un registro. Entonces, si nosotros lo interpretáramos como en un Excel, pues básicamente sería algo así. Entonces, yo tengo acá uno, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 columnas y esas 6 columnas son las que yo tengo acá en el Excel. Tengo pantalla, resolución, panel y HDR, que son el registro 2, 3, 4 y 5. Tengo la bueno, tengo la otra columna que es 24, FHD, IPS, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, básicamente es un archivo CSV. ¿Y por qué hago referencia a esto utilizando pandas? Porque nosotros podemos manejar datos a partir de archivos CSV. Listo. Entonces acá ya me instaló pandas y ahora lo que yo voy a hacer es abrir mi IDE, o sea, donde voy a programar. Yo estoy utilizando Visual Studio Code y con Visual Studio Code hay una extensión o un shortcut para poder abrir una carpeta directamente, que es code. Punto. Entonces, esto automáticamente les va a abrir en Visual la carpeta o la ruta que tienen abierta adentro de la terminal. Listo. Entonces, ahora esperemos. Entonces, acá hay un ejemplo de cómo podemos leer un CSV. Entonces, yo creo una variable que se llama df y utilizo la función de pandas que es read CSV. Esa función, ¿qué nos va a permitir hacer? Leer todos los datos y sacar información de esos datos que están adentro del CSV. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, acá hay un punto head y un punto info. Por medio del punto info mostramos información importante del data frame, que ahorita vamos a ver qué información nos muestra. Y por otro lado, por medio del head mostramos las primeras filas que están definidas adentro del CSV. Listo. Entonces acá ya me abrió mi carpeta y yo antes de esto voy a crear un CSV, ¿no? Ven. Entonces, adentro de mi carpeta voy a crear un archivo que va a ser un punto .csv y vamos a añadir la información. Voy a poner, por ejemplo, estudiantes.csv. Entonces, automáticamente el Visual nos detecta el CSV como si fuera una hoja de cálculo, por lo que les comentaba anteriormente. Nosotros podemos interpretar el CSV como una hoja de cálculo. ¿Qué es esto? Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Hay alguna pregunta, algo que agregar o todo perfecto? Eh, Listo. Vale, perfecto. Gracias. Entonces, nosotros, ¿cómo definimos el CSV? En nuestro caso, yo lo voy a definir dividido por comas. Entonces, voy a crear tres columnas. Voy a crear una columna nombre, una columna código y una columna teléfono, por ejemplo. Y yo, ¿cómo hago esto? Pues simplemente pongo nombre, eh, ¿qué dije? Código y teléfono. Entonces, voy a definir tres registros así súper rápido. Voy a definir Cristian, voy a definir 20, no sé, 2023 10 20 0 19 y voy a poner un número, por ejemplo, acá voy a poner Laura y el número va a ser este y acá voy a poner Juan, por ejemplo, y el número va a ser este.
Listo. Entonces acá yo ya definí un CSV. Ese CSV va a tener tres columnas y tres registros. Las columnas son nombre, código y teléfono, y los registros son Cristian, Laura y Juan, que tienen las características de código y de teléfono. Bueno, adentro de mi Visual voy a crear un archivo de Python que es en el que voy a hacer la práctica. Entonces voy a poner estudiantesdatos.py. Entonces acá es donde yo voy a empezar a programar. Lo primero que debemos hacer siempre es importar la librería, como lo vimos anteriormente. Entonces hago un import pandas as pd. Nosotros ponemos el sufijo, no, bueno, le ponemos el abreviativo a la librería por simplicidad y pues simplemente vamos a llamar el archivo CSV. Entonces yo voy a crear una variable que va a ser mi archivo y ahí voy a llamar el archivo CSV. Entonces va a ser pd.readcsv estudiantes.csv. Acá es importante tener en cuenta la ruta. Yo puedo escribir directamente estudiantes.csv porque mi archivo de Python y mi archivo CSV están al mismo nivel. No hay otra carpeta que los separe y demás. Entonces la ruta yo la puedo escribir como ustedes la están viendo, estudiantes.csv. Listo. Entonces, ¿qué hice? Mm, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este mi archivo? Nosotros hacíamos el ejemplo de mostrar la información importante. Entonces, mi archivo punto head, por ejemplo, punto columns y hagamos el otro ejemplo de punto info. Print mi archivo punto info. Listo. Si no estoy mal, esos eran los que estaban definidos en la diapositiva. Vamos a ver, sí, mire. Punto info, punto head y pues el copilot añadió el punto columns, que no estoy seguro si funciona así. Pero bueno, vamos a quitarlo. Entonces nosotros directamente desde acá podemos ejecutar el archivo acá desde el Visual Studio, pero yo lo voy a ejecutar desde la terminal, como por simplicidad. ¿Cómo ejecutamos el archivo desde la terminal? Hacemos Python y le pasamos el nombre del archivo. En nuestro caso es estudiantesdatos.py. Es importante entender que debemos tener el entorno virtual activo porque ahí es donde tenemos instalada la librería. Vamos a ver qué nos muestra. Bueno. Mientras carga, les voy a mostrar algunas otras características o funcionalidades del DataFrame. Y acá, por ejemplo, teníamos la que nos sugería el Copilot, el mi archivo.columns. Entonces, en mi archivo.columns, ¿qué nos va a aparecer? Pues nos va a aparecer las columnas que yo tengo definidas, nombre, código y teléfono. Otra funcionalidad que nosotros tenemos es mi archivo.shape. Entonces, el punto shape lo que nos va a dar es las dimensiones del DataFrame que nosotros estamos creando. Entonces, básicamente nosotros al leer el CSV, Pandas directamente está asignando a ese CSV un data frame. Entonces, está convirtiendo todos los datos del CSV a un data frame. Y por último, pues tenemos una función que es mi archivo.describe, que es la que nos está mostrando acá, y son estadísticas descriptivas de las columnas numéricas. ¿Y a qué se refiere con esto? A básicamente las características que tienen cada uno de los registros. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, el código del teléfono serán las columnas numéricas. Listo. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué nos mostró? El head nos muestra las primeras filas, como ya había hecho referencia. Entonces, en nuestro caso nos mostró directamente los tres registros, nos mostró nombre, código y teléfono, y como pueden ver, les asignó un índice, 0, 1 y 2. Nosotros no le habíamos asignado ningún índice, esto lo hace automáticamente Pandas. Por otro lado, con el punto info, lo que nos muestra es lo siguiente. El range index, que es la cantidad de registros. Además nos muestra directamente el tipo de dato de las columnas y si esas columnas pueden ser no nulas. Y además los tipos, bueno, hace un complemento a esos tipos. Y por último, el uso de la memoria con ese CSV. Y ya, eso es lo que nos muestra. Si yo vuelvo a ejecutar, pues que ya añadí nuevas funcionalidades, por ejemplo el columns, el shape y el describe. Voy a separarlos. Ya está. Voy a volverlo a ejecutar. Listo.
Entonces, lo primero que nosotros teníamos era el punto .head y el punto .info. Ahora tenemos algo nuevo, que es el index, nombre, código, teléfono y el tipo. ¿Y eso qué es? Pues son las columnas que nosotros tenemos definidas. Por otro lado tenemos el shape, que era, bueno, que les hacía referencia que era la dimensión. En nuestro caso, pues, ¿qué tenemos? Tenemos tres registros y tres columnas. Entonces, tres filas por tres columnas. Y por último, pues tenemos el describe. El describe básicamente lo que nos da es información, como les decía, de las columnas numéricas, el código y el teléfono. Entonces, nos muestra, bueno, esta información la verdad es un poco relevante porque no nos permite hacer una descripción concisa o clara de los registros. Y ya, bueno, esas serían las funcionalidades básicas de un data frame que podemos hacer con Pandas. Se los voy a enviar por el chat. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o todo perfecto? Bueno, entonces listo. Acá hacía referencia a practiquemos con Pandas y ya lo que seguiría sería Matplotlib. Se me trabó el computador. Listo. Ahí ya se está enviando el código por el chat. Bien, entonces hagamos unos ejemplitos más de lo que podemos hacer con Pandas y ya terminamos con Pandas. Obviamente Pandas tiene un montón de funcionalidades, un montón de cosas que podemos hacer, pero este curso no es de análisis de datos. Ustedes si quieren ver un poquito más a profundidad el análisis de datos con Pandas y librerías en Python, pues en ACM hay un curso que se llama Data Science, hay Data Science 1 y 2 y se pueden meter el próximo semestre a los cursos si quieren más, si quieren saber más sobre este tipo de cosas. Entonces, otra cosa súper importante que podemos hacer es filtrar datos y seleccionar columnas o directamente seleccionar registros. Entonces, por ejemplo, si yo quiero seleccionar todas las edades, básicamente lo que hago es esto. Entonces, mi archivo y le paso como parámetro el nombre de la columna que yo quiero tomar. Entonces, en nuestro caso acá va a ser la edad. ¿Y qué nos va a mostrar esto? Pues nos va a mostrar todos los registros o toda la información que es relacionada a la edad. En nuestro caso, pues no tenemos edad, entonces yo voy a poner código, por ejemplo, código y le voy a poner punto códigos. Listo. Otra cosa que podemos hacer es seleccionar múltiples columnas, o sea, al mismo tiempo podemos seleccionar los códigos y los nombres, por ejemplo. Entonces voy a poner nombre y códigos. Esto va a ser mi archivo nombre códigos. Entonces, en vez de pasarle un único parámetro que va a ser código, le paso una lista que va a tener múltiples parámetros. En nuestro caso, pues yo solo voy a seleccionar dos de esos parámetros, que va a ser nombre y código. Y otra cosa que podemos hacer es lo siguiente, por ejemplo, nombres. Esta es bueno, es una sintaxis alterna a lo que hemos visto. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente, en vez de pasarlo como corchetes, directamente lo pasamos como un punto. Entonces, podemos hacer punto código. Entonces, esto de acá, la línea número 20, va a ser exactamente igual a la línea número 17. Las dos cosas nos van a recuperar los registros y la información relacionada con el código. Esto va a ser información de los códigos, por ejemplo. Y en la línea 21 pues tenemos dos columnas, extraer las columnas nombre y código. Básicamente ahí eso es lo que estamos haciendo. Por otro lado, lo que les hacía mencionar ahorita es filtrar por medio de una condición. Entonces, ¿yo cómo hago esto? Por ejemplo, si yo quiero filtrar todas las personas que tengan el número de teléfono mayor a 10.000, por ejemplo, entonces ¿yo cómo puedo hacer esto? Entonces yo voy a poner esto. Número de teléfono 10.000, por ejemplo. No sé. Entonces lo que hago, esta es una opción, o sea, acá lo que está haciendo es comparar el código, o sea, cada uno de los registros que hay y que sea igual a 1000, pero pues yo no quiero esto. Yo lo que quiero es que mi archivo, o sea, el archivo del data frame, haga lo siguiente. Entonces tome el código, este código de acá, el código y el número de teléfono. El número de teléfono, entonces yo tomo el número de teléfono, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, por ejemplo, que sea igual a 1000.
Acá yo lo que estoy haciendo, esto es un archivo. Acá lo que yo estoy haciendo es que quiero que todos los registros que se muestran en número de teléfono 1000 tienen que tener el teléfono igual a 1000. Pero yo no, esto no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que sea mayor o igual a 1000. Entonces, acá directamente me va a filtrar todos los registros y en nuestro caso pues nos va a mostrar todos los registros. ¿Por qué? Porque ninguno de los números de teléfono es menor a 1000. Por ejemplo, si yo quitara este, o bueno, abreviara este, pusiera 812, pues Juan ya no me lo mostraría. Entonces, acá Juan no se va a mostrar, pero Laura y Cristian sí. Entonces, esa sería una forma básica de filtrar por medio de pandas una columna. Entonces, directamente a partir de la característica de una columna, estoy filtrando todos los registros. Además de esto, yo puedo tener filtros conjuntos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, filtrar datos de manera múltiple o con condiciones múltiples. Entonces, por ejemplo, yo quiero que tanto el código como el teléfono sean mayor a 10.000. ¿Y cómo hago esto? Voy a copiar esta línea de acá. Voy a copiar esto, lo pego. Número de teléfono y código. Entonces, acá yo ya tengo que mi condición es que mi número de teléfono sea mayor a 10.000, a 1000, qué pena. Entonces ahora yo poniéndole un ampersand, estoy diciendo, mi código también debe ser mayor a 1000. O sea, es como si estuviéramos poniendo un AND o, sí, una AND a la condición. Entonces básicamente lo que estamos haciendo acá es que mi archivo, o sea, el registro que yo estoy tomando, debe tener como teléfono mayor a 1000 y el código también debe ser mayor a 1000. Y si las dos condiciones no se cumplen, pues no va a poder ejecutarse correctamente el código. Listo. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Voy a comentar el resto de líneas para que solo veamos eso. Y acá. Entonces hago exactamente lo mismo. Python, estudiantes, datos.py. Ah, bueno, pero no estoy haciendo un print. Entonces acá hago un print, números de teléfono, y acá hago un print, número de teléfono, código 1000. Porque acá no nos va a mostrar nada. Listo. Entonces, lo que les decía ahorita, acá lo que estamos haciendo es implementar un filtro en la línea 25 y dos filtros en la línea 27. Esos filtros están definidos a partir de las columnas. Entonces, en nuestro caso, estamos filtrando a partir del código y el teléfono y le estamos poniendo una condición a cada uno de los registros que debe cumplir para poder mostrarse. Y listo. Entonces, como pueden ver acá, no me está mostrando Juan porque Juan es el único que el teléfono no coincide o no cumple con la condición que estamos poniendo, que debe ser mayor a la 1000. Entonces, en las dos ocasiones nos está mostrando tanto Cristian como Laura, porque Cristian y Laura cumplen la condición del teléfono y la condición del código. Listo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Dime, Felipe. Ah, vale. Voy a descomentar todo esto. Mm, esto, así. Y ya. Les voy a pasar el código por si lo quieren ejecutar y les voy a pasar el CSV también. Listo, ahí está por el chat todo. Bueno, entonces ya hicimos un poquito de práctica con pandas, vimos lo más básico que es utilizar data frames y hacer filtros con esos data frames. Pero lo que les digo, con pandas hay un montón de funcionalidades y en la documentación podemos ver todo esto. Entonces, pandas docs. La verdad, la documentación de pandas es una muy buena documentación, o sea, se entiende todo bastante fácil. Y además, lo que les decía ahorita. Pandas tiene una API y esa API puede ser llamada desde Fast API. Entonces, quizás en ejercicios futuros lo podamos estar viendo cómo podemos llamar la API de Pandas en nuestra aplicación propia. Entonces, acá en la documentación de Pandas, pues tenemos un Getting Start, que es la guía básica para empezar con Pandas, y acá ya hay una guía del usuario, que es un poquito más avanzada. Vamos a ver qué aparece. Entonces, lo que les digo, nosotros únicamente vimos, por ejemplo, CSVs,
vimos lo de multiíndice, que se los hice referencia con las series y demás, pero hay un montón más de funcionalidades que ustedes pueden ver. Por ejemplo, el manejo de tiempos, el manejo de opciones y configuraciones, el manejo de visualizaciones de datos y caracteres, que es lo que vamos a estar viendo a continuación con Matplotlib. Por ejemplo, esto es lo que vamos a estar haciendo ahorita y demás. Entonces, lo que les digo, tanto Pandas y Matplotlib van de la mano para la visualización y el manejo de los datos. Listo. Esto no. Listo. Entonces, básicamente, ¿qué es Matplotlib? Matplotlib es una biblioteca que nos permite visualizar datos a partir de un archivo, a partir de una estructura de datos o a partir de lo que sea. Como les mencionaba anteriormente, tiene una integración súper buena con Pandas, o sea, las dos van de la mano y se complementan una de la otra. Y además nosotros podemos crear una serie de gráficos que están definidos en Matplotlib y que son muy expresivos, si se podría decir así. Por ejemplo, acá solo hay tres de los muchos que hay. Tenemos un diagrama de barras, tenemos, bueno, este en verdad no sé cómo se llama, y el propio que aparece en el código, en el logo de Matplotlib también es un tipo de gráfica que nosotros podemos hacer. Además de esto hay plots, hay lo que les digo, hay diagramas de barras y demás. O sea, hay un montón de gráficas que nosotros podemos crear a partir de una serie de datos definidos por un archivo o una estructura de datos. Muchas veces Matplotlib se utiliza para la analítica de datos visual, porque estamos analizando gráficas. Entonces, si nosotros no podemos analizar esos datos con pandas, pues pasamos a algo más allá o a algo que nos permita hacerlo mucho más fácil, y en este caso sería Matplotlib. Listo, entonces vamos a empezar a graficar con Matplotlib. Para graficar, pues debemos instalar la librería. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos con pandas, pero ahora con Matplotlib. Entonces hacemos un pip install matplotlib y ya. Entonces, mientras se nos instala, pues voy a crear un archivo nuevo. Voy a crear un matplotlib, matplotlib estudiantes.py. Entonces, acá voy a definir todas las características de mi archivo matplotlib. Entonces, lo que les comentaba con el archivo de estudiantes de datos, siempre debemos importar la librería. Entonces, import matplotlib, acá no me la debería sugerir porque todavía no la he instalado, todavía está cargando ASPLT. Por lo general se le suele poner la abreviación PLT por ¿por qué? Por buenas prácticas, básicamente es por eso. Y acá pues podemos importar pandas, porque les hacía mención ahorita que las dos funcionan de una manera súper buena. Listo, ya se me instaló. Bueno, mientras se me instala. Primero no voy a hacer un ejemplo utilizando CSV, sino que voy a hacer un ejemplo utilizando estructuras de datos propias del lenguaje de Python. Voy a utilizar listas. Entonces voy a definir como una función, pero sin definir una función. Porque si nosotros quisiéramos definir una función, deberíamos utilizar una librería que se llama NumPy. Esa librería NumPy nos permite definir funciones en Python y evaluar funciones. O sea, es súper útil, pero pues no lo vamos a estar haciendo hoy. Entonces voy a definir una función que va a tener como valores x y y 1, 2, 3, 4 y 5 y por ejemplo y 2, 3, 5, 7 y 11. Y acá el copilot me hace una sugerencia, que cree un pyplot y muestre una gráfica a partir de esos puntos. Y la gráfica más básica de Matplotlib son los plots. Entonces el plot es una gráfica que a partir de un eje, en nuestro caso un plano cartesiano, muestra una serie de puntos de acuerdo a sus coordenadas. Y va a hacer algo similar. Entonces va a crear un plt.plot x, y. ¿Esto qué me va a hacer? Lo que les digo, crear una serie de puntos de acuerdo a las coordenadas que tienen las listas, los datos que tienen las listas. Entonces, la coordenada número uno se va a relacionar con la coordenada 2, la coordenada número 3 con la coordenada número 4 y así sucesivamente. Listo. Entonces, nosotros le podemos poner una serie de características a nuestra gráfica, por ejemplo, el X-label, el Y-label, el title y demás. Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, plt.title. Entonces, acá estamos definiendo el título de la gráfica. Entonces, este es un gráfico de ejemplo, gráfico de puntos X, Y, por ejemplo, X, Y. Entonces, el X label va a ser el título o la descripción que va a tener mi eje X. Y lo mismo va a ser con el Y label, solo que con el eje Y. Epa, listo. Por otro lado, lo que podemos hacer es mostrar la gráfica. Si nosotros no ejecutamos el comando plt.show, pues la gráfica no se va a mostrar y no vamos a poder ver nada. Listo.
Entonces, es importante que entiendan que yo solo estoy definiendo una única gráfica. Y cuando defino esa gráfica, solo puedo modificar esa gráfica, porque yo no estoy asignándole al valor, a una variable, el valor de la gráfica. O sea, yo directamente estoy modificando PLT. Y PLT es propio de la librería de Matplotlib. Entonces, si yo creo una gráfica, solo puedo modificar una gráfica y utilizar esa gráfica en el archivo de Python. Entonces, Python, Matplotlib, estudiantes. Listo. Como pueden ver, pues arriba se me instaló Matplotlib y además de esto, pues se me instalaron una serie de paquetes o librerías que vienen adicionales al, ¿al qué? A la librería. Bueno, acá me está generando un error. Move Matplotlib has no attribute.plot. Bueno, y esto creo que es lo que nos hacía referencia el copilot. Debemos hacer esto, pyplot. Entonces, al parecer, pyplot directamente nos permite hacer la gráfica de los plots. Entonces vamos a seguir la sugerencia. Listo. Entonces, mientras carga, vamos a seguir viendo las diapositivas. Entonces, acá ya seguimos con lo de APIs y web y demás. Entonces, miren, acá tenemos un gráfico de puntos. Entonces, directamente Matplotlib lo que está haciendo es unir esos puntos y crear una gráfica o una recta aproximada de acuerdo a los puntos. Esto es súper interesante si nosotros quisiéramos hacer una regresión lineal de los datos, por ejemplo, optimizar unos datos o hacer una estadística de los datos y demás. O sea, esta es la figura básica o esta es la gráfica básica que nosotros tenemos cuando hacemos un plot en Matplotlib. Listo. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos crear un gráfico de barras. Entonces, ahora vamos a hacer eso. Pues creación de un gráfico de barras. Entonces, yo de nuevo voy a estar utilizando dos listas. Una lista que va a tener las categorías y otra lista que va a tener los valores, porque básicamente así funciona un diagrama de barras. Para el diagrama de barras, en vez de estar utilizando PLT, bueno, en vez de estar utilizando plot, vamos a estar utilizando bar. Y bar representa ese gráfico de barras. Entonces yo voy a crear una categoría, por ejemplo, categorías es igual a Ferrari, no sé, por ejemplo, Ferrari, Lamborghini, Porsche. Y vamos a tener una serie de ventas de acuerdo a estos autos. Entonces, por ejemplo, acá el Copilot me hace una sugerencia. Entonces yo creo la gráfica utilizando plt.var y le paso las características que va a tener la gráfica, categorías y ventas. Ventas siempre debe ser una lista que va a tener valores numéricos, porque así funciona un diagrama de barras, de acuerdo a valores numéricos y características. Le pongo un title, un X-label y un Y-label, que ya sabemos que es la descripción de los ejes y el título como tal de la gráfica, y hacemos el plt.show. Entonces vamos a probar qué nos muestra acá. Si no estoy mal, acá sí deberíamos quitar esto. Bueno, como pueden ver, la ejecución del programa no se ha terminado porque yo no he cerrado la gráfica. Cuando yo cierre la gráfica, pues sí se me va a terminar la ejecución del programa. Acá hay otras configuraciones que yo le puedo poner a la gráfica, que por ejemplo es que esté más acotada, esté más chiquita, esté alineada a la izquierda, esté más arriba y demás. O sea, todo esto yo lo puedo modificar. Listo. Entonces vamos a cerrar la gráfica y como pueden ver, pues ya se me terminó la ejecución del programa. Bueno, en este caso pues debería comentar esto porque ya no lo estoy utilizando, va a generar un error. Y si hace falta el pipeline. Pipeline. Listo. Entonces acá me va a mostrar mi diagrama de barras. Entonces, mi diagrama de barras que tiene, pues las características que yo puse, Ferrari, Lamborghini y Porsche, tiene el X-label que es categorías, el Y-label que es ventas, el título que es ventas de coches y el valor asignado a cada una de las categorías, 100, 150 y 200, como pueden ver acá. 100, 150 y 200. Entonces ahí ya estaríamos creando otro tipo de gráfica. Aparte de los puntos, pues podemos definir una gráfica de diagrama de barras. Listo. Entonces ahí van dos de las gráficas más populares de Matplotlib. Hay otra que es súper famosa, que es el diagrama de dispersión. Entonces nosotros con este diagrama de dispersión lo que solemos hacer es graficar una serie de puntos, pero los puntos no van a estar unidos. Entonces, por ejemplo, un punto puede estar en la coordenada 1,5, otro punto en la coordenada 6,8, y esos puntos pueden tener una serie de características. Por ejemplo, un modelo poblacional
que pueda llegar a tener más población en un punto de la ciudad que en otro punto de la ciudad. Eso sería densidad poblacional y demás. Eso es lo que nos permite hacer un gráfico de dispersión. Entonces voy acá a poner un gráfico de dispersión. Entonces, nosotros, ¿cómo definimos el gráfico de dispersión? En vez de utilizar bar o plot, definimos el scatter. De esa manera lo hacemos. En nuestro caso, yo voy a estar definiendo de nuevo un X y un Y, pero vamos a ponerlos diferentes. 1, -1, -2, 4, 5, -20, 10, -10, y 20 y 30, por ejemplo. Y Y también. Es importante que hayan la misma cantidad de X y de Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que falta uno. Bueno. Y acá pues podemos hacer el scatter, que es la función que nos va a permitir crear nuestro gráfico de dispersión. Entonces, como pueden ver, yo le puedo pasar una serie de parámetros adicionales, que es el color y el marker, que ahorita vamos a estar viendo gráficamente cómo se vería reflejado esto. Acá voy a ponerle el título, que va a ser gráfico de dispersión con puntos X, Y. Y por último hacemos el plt.show. No le va a poner ni X label En ni Y X, label. perdóname, en X dejaste 10 y en Y 11, sí, algo. Uy, gracias. En X dejaste. Sí, está bien. Listo. Gracias. Listo. Entonces voy a comentar el otro código y ya. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá es crear un gráfico de dispersión. Cada punto va a tener una coordenada X, Y. Y el scatter me va a permitir mostrar en una gráfica esos datos. Ahorita me acuerdo, estudiantes. Listo. Entonces miren cómo se me ve. Entonces ya no me une los puntos directamente, sino que lo que hace es poner los puntos en el plano, pero a él no le importa si los une o si tienen alguna relación estos puntos. Y como pueden ver, lo que hace el marker es ponerle un identificador diferente a ese punto. Por ejemplo, si yo quitara esto, me debería aparecer directamente un punto. Miren, entonces así se ve. Entonces, cada uno de los puntos pues tiene color rojo y tiene una posición de acuerdo a las listas que nosotros definimos en X, Y. Listo, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Todo perfecto? Bueno, entonces vamos a seguir. Por último, pues les voy a hacer un ejemplo de cómo se podría hacer una implementación usando tanto Pandas como Matplotlib. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, uso de Pandas y Matplotlib. Obviamente yo podría crear el data frame a partir del estudiantes.csv, pero pues en este caso lo voy a crear o lo voy a definir como lo vimos en la presentación. Y era de esta manera. Nosotros creamos un diccionario y el diccionario creaba, bueno, el diccionario se pasaba como parámetro a la función DataFrame de pandas. Y eso es lo que va a hacer. Entonces, básicamente lo que va a definir es un diccionario que va a tener una serie de meses y una serie de ventas por cada uno de los meses. Entonces, voy a hacer ventas, meses, por ejemplo, meses. Entonces, es un diccionario. Voy a poner que Mm, bueno, voy a poner mes, dos puntos y voy a poner esto. Enero, febrero, marzo, abril y las ventas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en enero vendí 100, en febrero 150, en marzo 200, en abril 250 y en mayo 300. Y básicamente lo que voy a hacer es crear el data frame. Entonces voy a crear mi data frame de ventas de meses y básicamente acá yo lo que estoy haciendo, como pueden ver, es directamente utilizando la función .plot, pero en el data frame de pandas. Entonces, yo en vez de utilizar Matplotlib, pues estoy utilizando directamente .plot, pero esa función es nativa de pandas. Entonces, estoy diciendo que bueno, que en el eje X va a estar la descripción de mes, en el eje Y ventas y el kind, esto es el tipo de diagrama que nosotros queremos hacer. Y va a ser un diagrama de barras. Entonces, básicamente con PLT nosotros le añadimos las características adicionales, pero en nuestro caso, pues las voy a dejar básicamente como está.
Listo. Ventas meses, esto no ha comentado. Listo. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es creando un data frame a partir de un diccionario. Estoy utilizando la función .plot, que es nativa de Pandas, y después, utilizando Matplotlib, le estoy asignando unas características a esa gráfica: el título, el X-label, el Y-label y que me muestre la gráfica. Listo. Entonces, miren lo que me muestra la gráfica. Entonces, me muestra directamente un diagrama de barras porque nosotros así lo queríamos. Y por cada uno de los meses me está mostrando un valor asignado: enero, febrero, marzo, abril y mayo, y el título que nosotros le pusimos: ventas por mes. Seguramente el X-label, que no se alcanza a ver, debería poder configurarse agrandándole el height. No, parece que no. Ajá, listo, ya. Entonces acá ya me muestra el X-label, que es mes. Entonces básicamente ese sería un ejemplo súper sencillo de cómo podemos utilizar tanto Pandas como Matplotlib. Matplotlib para definir las características de la gráfica y Pandas para definir los datos. Listo. Momento. Se los voy a enviar por el chat por si lo quieren probar. Y listo. Hasta ahí cómo van. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, ahora sí ya pasamos, o bueno, terminamos la parte de analítica de datos y uso de librerías. En nuestro caso, pues hicimos uso de la librería de Pandas y Matplotlib, pero por ejemplo hay otra librería súper famosa que es NumPy. Si la quieren revisar, están en su derecho. Es súper interesante porque es muy útil para utilizar Python para matemática. Entonces nosotros podemos definir funciones, evaluar funciones, determinar las características de esa función, poder modelar y graficar la función utilizando un Matplotlib y demás. Entonces es súper interesante el funcionamiento de NumPy. Y ahora pues vamos a hablar sobre la web y sobre las APIs, que es lo que vamos a estar haciendo al final de la clase utilizando FastAPI. Entonces, básicamente una API es una forma de comunicar dos aplicaciones. Entonces, eso es una API. Por ejemplo, cuando ustedes entran a una página, por ejemplo, entran al Cóndor, el Cóndor está utilizando una API para cargar toda la información que ustedes tienen relacionada a sus horarios y a las materias que tienen inscritas este semestre. O sea, está conectando una parte de un servidor que tiene almacenada toda la información con el cliente, o sea, con ustedes, para que les aparezca la información de acuerdo a su usuario. Y eso es una API. Por ejemplo, en el mundo más superficial o más real, nosotros podemos ver una API como un camarero, por ejemplo, o como un mesero. Nosotros cuando vamos a un restaurante, pues el mesero nos pide la orden. Ese mesero va donde el cocinero, le pide que haga tal plato y cuando está el plato, pues nos lo lleva a nuestra mesa. ¿Eso qué quiere decir? Que el mesero es la forma de conexión o la API entre nosotros, que somos los clientes, y entre el cocinero. ¿Por qué? Porque el mesero le está llevando toda la información al cocinero de lo que tiene que hacer y al final está devolviendo una información, que en nuestro caso sería el plato de comida. Eso básicamente es una API, una forma de conexión entre dos aplicaciones. Y nosotros la vemos en todos lados. O sea, todas las páginas que ustedes ven están utilizando APIs. ¿Por qué? Porque hacen que el rendimiento de una página sea mucho mejor. Entonces nosotros cuando entramos, por ejemplo, a YouTube, YouTube no tiene precargados toda la lista de videos que nosotros vemos sugeridos, sino que llama a una API que de acuerdo a las recomendaciones o de acuerdo a nuestros gustos, retorna una serie de videos que nos deberían aparecer. Entonces, ese sería otro ejemplo de una API. Listo, entonces acá está un poquito más específico. Entonces, ¿cómo funciona una API? Entonces, una API recibe una solicitud y a la final retorna una respuesta. ¿Y cómo podemos ver esto? Por ejemplo, en aplicaciones móviles, en aplicaciones de escritorio, en cajeros también lo podemos ver y en grandes compañías pues también se utilizan APIs. Entonces, en un entorno un poquito más de desarrollo, ¿cómo funciona una API? Entonces, básicamente la API recibe una solicitud, por ejemplo, del cajero,
La API va al servidor o a una base de datos, toma toda la información que hace falta para responder la solicitud. Entonces, el servidor o la base de datos hace una respuesta y la API devuelve la respuesta con la información que le devolvió la base de datos o el servidor. Listo. Entonces, acá era lo que les comentaba, cómo funciona una web. Si no estoy mal, Airbnb, por ejemplo, Airbnb.com. Hagamos el ejemplo con Airbnb. Listo. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué está haciendo Airbnb? Airbnb, cuando nosotros entramos a la página, le estamos haciendo una solicitud a su API. ¿Por qué le estamos haciendo una solicitud? Porque nosotros necesitamos ver todos los sitios donde queremos alojar o queremos registrarnos para poder dormir. Entonces, esos sitios no van a estar precargados en la página porque no tendría ningún sentido. Entonces, básicamente lo que hace Airbnb es llamar a una API. Esa API va a un servidor que tiene guardadas toda la información sobre los sitios. El servidor retorna esa información y la API nos la muestra a nosotros. Entonces, básicamente este será un ejemplo de una API. Todos los sitios que estamos viendo deberían ser retornados por una API. Miremos a ver si podemos analizar un poquito más. Entonces, por ejemplo, si nosotros abrimos los Developer Tools con F12 o Control Shift C o Control Shift I, si nosotros nos vamos al Sources, al network, qué pena. Entonces, y hacemos control F5, o sea, recargamos la página. Acá deben haber una serie de protocolos que la página está ejecutando para poder cargar todo. Entonces, si yo le pongo all, entonces me va a mostrar todo lo que está haciendo la página para poder cargar la información. Con alguno de esos debe haber un fetch que me debe traer toda la información de los sitios. Entonces, como pueden ver, miren lo que hace Airbnb. Entonces, detecta dónde estoy posicionado yo, o sea, en qué lugar, mi localización y el tipo de moneda. Entonces, en nuestro caso es un peso colombiano y hace una petición a la API. Esta será la petición. Y esa petición que va a hacer, pues nos va a retornar todos los sitios que nos va a sugerir y que estamos viendo en la parte de atrás. Entonces, así básicamente funcionaría. Listo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Vale. Listo. Entonces, nosotros cuando hablamos de APIs, pues hay diferentes formas de pedir o de hacer una solicitud a una API. Entonces, por ejemplo, nosotros al mesero le podemos hablar o le podemos escribir en un papel lo que queremos, o en vez de pedirle una orden, que limpie la mesa, por ejemplo. Entonces, esos son diferentes tipos de solicitudes que nosotros le podemos hacer al mesero. Más específicamente en una API hay dos tipos de métodos cruciales o más famosos, que es el método GET y el método POST. Estos son dos verbos, obtener y enviar. Entonces nosotros con el método GET lo que estamos haciendo es obtener información de la API. Entonces hacemos la solicitud y nosotros queremos que la API nos mande algo, de acuerdo a la solicitud que nosotros le hicimos. Y con el método POST lo que estamos haciendo es enviar información a la API. La API debe responder nuestra solicitud, pero nosotros además le estamos añadiendo información a la solicitud que estamos haciendo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, sería inscribir una materia en Cóndor. Entonces, cuando nosotros le damos inscribir, eso será un método POST porque estamos enviando nuestra información y la materia que queremos inscribir a la API para que vaya al servidor o vaya a la base de datos y quede almacenada que esa materia ha sido inscrita por tal estudiante y se le debe quitar un cupo. Ese será un ejemplo del método POST. Bien. Otra cosa súper importante que toca entender es qué es JSON. Entonces, JSON por lo general es el formato de respuesta de una API. Hay XML, hay JSON, hay texto plano, hay HTML, hay un montón de tipos de formato de respuesta de una API, pero el más usado y que tiene mejor rendimiento es JSON. Entonces, JSON, imagínense que es un diccionario de Python. Es muy similar la sintaxis de un JSON. Vamos a verlo. JSON sintaxis. Vamos a ver si hay un ejemplo por acá. Sí, miren, por ejemplo, sí está excelente. Entonces, básicamente es muy similar a un diccionario de Python. Tenemos una key y un value, o sea, una propiedad y un valor.
una propiedad puede tener hasta definido un array o una lista y adentro de esa lista pueden haber muchos más diccionarios o mucha más información. Entonces, un JSON es muy similar a un diccionario de Python. Nosotros cuando estamos utilizando APIs, esa respuesta que nos da la petición, bueno, esa respuesta que nos da la API a la petición, nos la va a responder en JSON. Entonces nosotros debemos convertir la información de JSON a diccionario para poder modificarla en nuestro programa por medio de Python. Entonces lo que les decía ahorita, JSON es por lo general el formato de datos más utilizado de respuesta de una API. Y pues les voy a poner un ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos sesión en un sitio web, el sitio web lo que hace es llamar a una API para verificar la información, o sea, el usuario y la contraseña que le estamos pasando, y además nos da una respuesta. Entonces, esa respuesta, aparte de tener el usuario y la contraseña, debe tener información adicional de nosotros. Por ejemplo, el nombre, el apellido, la ciudad donde nosotros vivimos. Entonces, el JSON sería una forma de responder esa solicitud. Entonces, voy a poner un comentario acá. Ejemplo JSON. Ejemplo JSON. Bueno, acá me dice que importe JSON, pero no lo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, con el JSON, lo que nosotros tendríamos es lo siguiente. Entonces, tendríamos definido, por ejemplo, nombre, dos puntos Juan, edad 30, ciudad Madrid, intereses, activo. Entonces, este sería un ejemplo súper básico y súper sencillo de un JSON. En el caso de que nosotros estuviéramos logueándonos en una página web. Entonces, nos muestra el nombre, la ciudad, intereses, activo, dirección y demás. Eso después de haber verificado la información que sería el usuario y la contraseña. Listo. Entonces, básicamente, esos serían cuatro conceptos súper importantes entender. Una API, el funcionamiento de una web, o sea, cómo funciona una web utilizando APIs, bueno, cómo podemos hacer peticiones a una API, los diferentes métodos que son GET y POST, y qué es JSON, que es el formato de respuesta de una API. Y cuando yo digo formato de respuesta, también digo formato de envío, porque yo envío la información también por medio de JSON. Listo. Entonces, una vez que entendemos todo esto, pues vamos a hablar un poquito de Fast API. Entonces, Fast API es uno de los frameworks más famosos de Python. Entonces, ¿qué es un framework? Un framework es una herramienta de un determinado lenguaje que tiene características y herramientas adicionales que hace que el desarrollo de una página, de un aplicativo o de lo que sea mucho más sencillo. Entonces, en nuestro caso con Fast API, lo que nos permite es poder construir APIs de una manera simplificada y esto que hace, pues mejora la experiencia de desarrollo muchísimo, porque si nosotros intentáramos definir una API utilizando Python nativo, sería súper complejo. Además de esto, pues Fast API fue creado por un colombiano, si no estoy mal, se llama Sebastián Ramírez. Es un crack total, ¿para qué? Por si lo quieren revisar en LinkedIn, en YouTube. Si no estoy mal, hay una entrevista con Freddy Vega de Platzi. Es bastante interesante por si la quieren revisar. Listo. Entonces, básicamente, eso es Fast API, un framework que nos permite crear aplicaciones web y en nuestro caso, pues vamos a hacer APIs. Una de las características más grandes de Fast API es que es súper sencillo de aprender en comparación con otros frameworks de Python, como por ejemplo Django, que tiene muchas funcionalidades y muchas herramientas. Entonces, es muy interesante aprender Fast API. Entonces, nosotros cómo hacemos uso o cómo instalamos Fast API. Entonces, lo primero que debemos hacer es instalar Fast API. Denme un momento, por favor. Bien, qué pena. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es instalar Fast API, porque Fast API lo podemos considerar como un paquete o como una librería. Y lo que debemos ejecutar es lo siguiente: pip install fast API. Entonces, acá, ¿qué nos va a hacer? Nos va a instalar una serie de paquetes relacionados con el framework para nosotros poder instalar el framework. ¿Me pueden confirmar si me escuchan, por favor? Es que la vez pasada estaba hablando y... Sí, sí, sí.
Vale, Sí, se gracias. escucha. Sí se escucha. Vale, vale. Listo. Entonces acá me está instalando una serie de paquetes y aparte de Fast API, o sea, aparte del paquete Fast API, debemos instalar un paquete adicional que se llama Ubicore. Ese paquete Ubicorn es el que nos va a permitir ejecutar nuestra aplicación web y poderla ver y poder verla desde el navegador. Listo. Entonces, acá aparte de Fast API me está instalando una serie de paquetes que, por ejemplo, PyDantic funciona para el manejo de bases de datos desde Fast API. Starlet es un, ¿cómo decirlo? Como un bundler, o sea, compila nuestro código de Fast API y es de los más rápidos de todos los frameworks de Python. Y pues Fast API básicamente tiene todas las herramientas que nos define el framework. Bueno, listo. Entonces acá ya me instaló Fast API y acá instalo el otro paquete, que es UbiCorn. Listo. Entonces, como les hacía mención ahorita, UbiCorn es lo que nos va a permitir ejecutar el servidor de nuestra aplicación de Fast API. Listo. Entonces, nosotros para crear una aplicación Fast API debemos tener o considerar una estructura. Pero en primer lugar, cuando estamos practicando, cuando estamos empezando, pues simplemente definimos un único archivo. Esto en un entorno laboral o en un entorno un poquito más allá no debería ser así. O sea, no deberíamos meter toda la información en un solo documento, porque todo estaría definido en ese documento y si falla algo, pues todo mi programa va a fallar. Entonces, en nuestro caso, pues vamos a definir un solo documento, pero es importante que tengan en cuenta que en un futuro deben ir separando las responsabilidades de ese documento en varios archivos para que todo esté separado. Entonces voy a crear mi aplicación, por ejemplo. Sí, mi aplicación. O bueno, app.py. Entonces, en ese app.py yo lo que voy a definir son las características de la aplicación de Fast API. Bueno, entonces acá ya se me instaló Ubicon y yo pues voy a definir lo siguiente. Entonces nosotros lo que hacíamos antes era importar las librerías, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer algo muy similar, sino que vamos a importar Fast API. Entonces yo lo que voy a hacer es from Fast API import Fast API. ¿Esto qué nos va a permitir hacer? Definir la aplicación, o sea, hacer referencia que en este archivo app.py va a estar definida mi aplicación. ¿Y yo cómo hago esto? Pues creando esto que aparece por acá. Entonces creo una variable que se va a llamar app y la igualo a lo que estamos importando, a Fast API. Y entre paréntesis, ¿esto qué quiere decir? Que mi aplicación va a estar almacenada en mi archivo app.py y y ese archivo es el que yo voy a ejecutar desde mi servidor utilizando Ubicore. Y acá me muestra una vista básica. Entonces es importante entender antes de empezar qué es una vista. Entonces, por ejemplo, ¿qué ejemplo les puedo poner? Bueno, acá estamos en Airbnb, ¿no? Entonces acá yo estoy en la vista principal. O sea, si yo me meto a la URL, pues estoy en airbnb.com. Y esto pues es información adicional. O sea, esto es como si no estuviera. Estoy en airbnb.com. Esa es una vista. Pero si yo me muevo a experiencias, por ejemplo, la URL que está definida debería haber cambiado. Como pueden ver, ahora ya no es airbnb.com sin nada más, sino que ahora tiene barra experiences. Esas son dos vistas diferentes. Entonces hay una vista principal, hay una vista de experiencias, hay una vista de servicios, por ejemplo, hay otra vista que me va a llevar a convertirme en anfitrión y cada una de esas partes de la aplicación son vistas. Entonces yo cómo defino una vista en Fast API, como lo hacía referencia ahorita, arroba app.get y entre paréntesis yo le paso cómo voy a acceder a esa vista. Entonces, si le paso backslash no, slash, va a ser la ruta básica, o sea, sin experiences. Pero si le pongo algo adicional, por ejemplo, experiences, pues debo añadirle a mi ruta básica bueno, el sufijo de experiences. Pero por lo general, la primera ruta que nosotros definimos, pues es la básica, entonces definimos simplemente slash. Listo. Nosotros como estamos creando un decorador, ese decorador, ¿qué me va a hacer? Me va a envolver una función.
Entonces, siempre que nosotros ponemos un decorador, ponemos después una función. Entonces, def hola mundo, por ejemplo. Hola mundo. Y esta función lo que nos va a hacer es retornar algo. Entonces, nosotros vamos a retornar, por ejemplo, hola mundo desde fase API. Entonces, siempre que nosotros definimos una vista, pues esa vista debe mostrar algo o retornar algo. En nuestro caso, pues básicamente vamos a estar mostrando hola mundo desde fase API. Listo. Entonces, esa sería la definición de una aplicación súper básica con una única vista, desde un archivo que se llama app.py. Entonces, acá como ya se me instaló Ubicon, pues lo que voy a hacer es, es que, bueno, es ejecutar mi archivo. Por lo general lo que se hace en vez de app.py es poner main.py. ¿A qué me refiero con main? Pues que esa es la aplicación principal y va a estar referenciada ahí. Entonces le voy a cambiar el nombre. Main. Listo. Entonces acá desde mi terminal, que ya tengo instalado Fast API, ya tengo instalado un montón de paquetes. Si quieren ver eso, pues hace un pip list y les debería mostrar pues Matplotlib, Pandas y Fast API. Y pues los paquetes adicionales que vienen con cada uno de estos. Miren, todos estos paquetes están instalados en mi entorno virtual. Listo. Entonces, como les decía ahorita, nosotros para ejecutar nuestra aplicación de Fast API, pues debemos utilizar Ubicore. Entonces, escribimos la palabra clave en nuestra terminal Ubicore, main dos puntos app menos menos reload. Esta característica menos menos reload lo que nos va a hacer es que siempre que nosotros modifiquemos el archivo, directamente el servidor se va a actualizar con todos los cambios. Si no ponemos la característica, pues deberíamos cerrar el servidor y volver a ejecutar el comando. Y esto es súper tedioso y la experiencia de usuario pues no sería la mejor. Acá, seguido de ubicore, pues ponemos main dos puntos app. Acá lo que estamos definiendo es que la app está definida en el archivo main.py. Listo. Entonces acá ya debería empezarse a ejecutar nuestro servidor y como pueden ver, acá me creó un PyCache. Esta carpeta PyCache va a tener toda la información de todas las veces que nosotros ejecutamos el servidor. Entonces, acá ¿qué nos dice? Nos dice que will watch for changes in the ta, ta, ta. Y acá lo que está haciendo es seteando, o sea, configurando toda la aplicación y levantando el servidor. Entonces, cuando termine de iniciarse, nos debería mostrar una URL que es a la que nosotros deberíamos acceder. Bueno, pero acá no ha terminado. Listo. Mientras tanto, pues podríamos definir una serie de rutas. Entonces, nosotros en ocasiones podemos recibir información a partir de las rutas de una aplicación. Por ejemplo, no sé si alguna vez lo han visto. Yo tengo mi API de datos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una URL. Persona barra uno. Entonces acá esto es un dato que yo le estoy pasando por medio de la URL. ¿A qué estoy haciendo referencia? A que quiero obtener la persona con el identificativo o con el nombre o con el número uno. Entonces nosotros, ¿cómo podemos recuperar ese dato desde Fast API? Pues debemos utilizar algo que es súper sencillo y que definimos acá adentro del punto get. Bueno, algo que no hice referencia es que el punto get significa que estoy utilizando el método get para esa vista. O sea, si yo pusiera post, únicamente funcionaría el método post con esa vista. Pero en nuestro caso, el protocolo que utiliza una página web es el método get, entonces por eso lo defino como get. ¿Qué pasó acá? Ah, mira, acá ya está la URL, no la había visto, qué pena. Entonces, mm, bueno, lo cerré. Bueno, entonces acá nosotros nos pasó una URL, que es la que seleccioné ahí, y a esa URL es a la que nosotros podemos acceder para ver los cambios o ver nuestro aplicativo desde el navegador. Pero acá quité el servidor, entonces me toca volverlo a lanzar. Ya, Ubicore Main App, listo. Entonces si yo me meto al navegador y abro la URL que me mostraba, que es 127.0.12.8.000. Miren lo que me muestra. Entonces me está mostrando la información que yo definí en la vista básica, que la vista es hola mundo. Entonces me está mostrando message hola mundo desde Fast API.
¿Y esto qué es? ¿Este qué tipo de archivo es o qué tipo de respuesta es? Pues es un JSON, porque tiene una clave que es message y un valor que es hola mundo desde Fast API. Claramente, si nosotros quisiéramos definir una vista un poquito más bonita, pues deberíamos crear un archivo HTML y retornar ese archivo HTML. Pero como vamos a crear una API, pues no hace falta directamente crear el archivo HTML. Listo. Entonces, lo que les decía ahorita, vamos a crear esas vistas por las cuales nosotros les podemos pasar información a partir de la URL. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues básicamente hacemos lo siguiente. A.get, por ejemplo, voy a definir un usuario, barra, nombre, por ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, por medio de la URL, voy a pasarle el nombre del usuario. Y acá pues puedo definir una función y esa función me va a representar la vista. Es importante que adentro de los parámetros de la función esté definido el nombre, porque es lo que yo voy a recuperar. Y además el tipo de dato. Entonces en mi caso el nombre va a ser un tipo de dato string. Si yo quisiera un tipo de dato entero, por ejemplo, en vez de un nombre, quisiera tener un ID, entonces simplemente cambio ID, int, y esto va a ser ID. Entonces ahí ya cambiaría el tipo de dato que yo estaría manejando con mi ID. Entonces básicamente lo que está haciendo el decorador es recuperar la información que le estoy pasando por medio de la URL y se la pasa al llamar a la función. Entonces básicamente esto es lo que estaría haciendo el decorador. Entonces si yo ingreso a mi terminal, como pueden ver, sí, 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 creo que ya debería estar definida. Usuario 1, como le puse, usuario, sí, y el método es get. Bueno, ahí me está cargando. Application Startup Complete, waiting for Application Startup. Bueno, ahí se quedó cargando. Mientras carga, pues podemos definir otras series de vistas. Entonces, por ejemplo, acá, entonces yo le paso el ID y seguido el nombre. O sea, hay un montón de combinaciones que nosotros podemos hacer por medio de los parámetros en ruta. Esto se llama un parámetro en ruta, porque ese es un parámetro que le estoy pasando por medio del link. Listo. Entonces ahora voy a definir, por ejemplo, un método post. Entonces, como les decía antes, yo con el método post lo que estoy haciendo es definir o bueno, pasar información a la API. Entonces, esa información pues debe ocurrir algo con la información, ¿no? O sea, debe pasar algo con esa información que le estoy pasando. Entonces, en nuestro caso voy a crear una base de datos súper sencilla, o sea, una base de datos como se crea como una clase. ¿Y cómo hacemos esto? Utilizando el paquete que ahorita les mostré. El paquete se llama PyDantic. Entonces, from PyDantic import base model. ¿Esto qué hace? Esto convierte mi clase en un modelo. ¿Y un modelo qué es? Es una tabla en una base de datos. Entonces, eso es lo que va a hacer. Va a crear una clase que se va a llamar estudiante, mejor, estudiante, y le paso como parámetro el base model. Entonces, el estudiante va a tener un nombre, una edad, y en vez de email va a tener un código que va a ser entero, por ejemplo. Entonces, acá yo estoy definiendo una base de datos súper, súper sencilla, pero demasiado sencilla. Entonces, ahí lo que yo debería hacer, déjenme ver qué pasó con esto. Se quedó cargando, qué raro. Get, usuario uno ta, ta, ta. Ah, bueno, pero miren, la petición sí la está recibiendo. O sea, me está haciendo el get, me está haciendo el usuario uno y me está haciendo el OK. Siempre que nosotros tengamos un status code, esto se llama un status code de 200, significa que la petición se ejecutó correctamente. Entonces, la petición sí la está recibiendo, solo que la aplicación está rara. Listo. Entonces, lo que les comentaba. Entonces, definición básica de un modelo de datos con Pydantic. Y nosotros, pues, ¿cómo podemos modificar o cómo podemos añadir información a ese método post? Pues a esa base de datos, pues utilizando el método post. Entonces, a.post, por ejemplo, estudiante, y esa función va a ser crear estudiante. O sea, va a tener definida una vista que me va a permitir crear un estudiante. Esa función que va a recibir, pues va a recibir la información del estudiante y va a tener como modelo
o cómo estructura toda la información que tiene estudiante, o sea, nombre, edad y código. ¿Esto qué quiere decir? Que para nosotros llamar la vista, pues debemos pasarle la información, que es nombre, edad y código. Si no, pues no me va a crear el estudiante de la manera correcta. Entonces, nosotros para poder probar este tipo de vistas, o sea, vistas definidas con el método POST, pues no debemos, o sea, no podemos hacerlo desde el navegador, sino que lo que debemos hacer es utilizar algo que se llama curl. Ese curl lo que nos permite hacer es hacer una petición a una API. Entonces, por lo general, cuando nosotros hacemos curl, pues se lo pide, o sea, yo por lo general lo que hago es pedírselo a Copilot. ¿Por qué se lo pido a Copilot? Porque formatear el JSON es súper complicado. Entonces es un poquito complejo formatear el JSON de manera manual. Entonces yo lo que digo es, hazme una petición para ejecutar desde Windows y probar mi crear estudiante. Ya van a ver que el JSON es feito. Entonces miren, acá me hacen un cur, post, ta, ta, ta. Entonces miren todo lo que yo tengo que agregar. Vamos a analizar esto, que es interesante. Listo. Entonces miren, ¿yo qué le debo pasar como parámetros o qué debo definir con el curl? Entonces curl es una forma de hacer la petición a la base de datos, o sea, es el intermediario que va a hacer la petición. Menos X significa que a continuación le va a pasar el tipo de método que le voy a hacer solicitud a la base de datos. En nuestro caso va a ser post, porque la vista estudiante tiene definido el método post. Y esto es 127.0.0.1. Listo. Seguido a esto le pasamos una cabecera o un header. Y en esa cabecera lo que va es el tipo de contenido que nosotros le estamos pasando. Le estamos pasando un JSON. ¿Por qué? Porque es el tipo de dato más utilizado. Entonces es mucho más sencillo. Y después de menos D va seguida toda la información que nosotros le queremos pasar a la API. Entonces va el nombre, Juan Pérez, edad y código. Como pueden ver, formatear esto es un poquito feo. Entonces básicamente así sería el curl. Si no estoy mal, esto me debería tirar un error. Déjenme abro otro CMD. CMD. Entonces, el curl yo lo puedo ejecutar desde cualquier ruta, no importa desde dónde lo ejecute. Vamos a copiarlo de nuevo. Listo. Entonces ahí ya lo copié. A ver qué pasa. Curl. Entonces, acá lo que debería aparecer es una solicitud, acá en mi aplicación, y acá debería aparecer un status code o que la solicitud se cumplió correctamente. Esto es lo que debería aparecer. Mensaje, estudiante creado y la información del estudiante como tal, que será el nombre, la edad y el código. Pero parece que no. Pero miren, acá qué está pasando. Entonces, está recibiendo una solicitud mi servidor por medio del método POST y lo que está haciendo es un status code de 200. ¿Esto qué significa? Que la solicitud se ejecutó correctamente. Pero acá, listo. Entonces acá yo ya tengo un mensaje, estudiante creado, y me muestra toda la información de ese estudiante, que sería nombre, Juan Pérez, edad 20, código 12345. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es definir una vista con el método POST y esa vista lo que recibe es la información del estudiante, nombre, edad y código. ¿Y cómo hacemos uso o cómo probamos esta vista? Pues utilizando el curl, o sea, haciendo una petición a esa vista. Entonces, esta sería la instrucción que nosotros le estamos pasando. Y acá le estamos pasando dos vistas más. Bueno, o bueno, estamos creando dos vistas más. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ah, bueno, veo que Ángela a las 3:15 pues mandó el link de la asistencia para que lo vayan llenando. Y ya, eso sería todo por la sesión del día de hoy. Vimos Matplotlib, vimos Pandas, vimos Fast API. Y pues para los que no estuvieron al inicio de la sesión, hice referencia a que es muy importante que la próxima tarea
del proyecto sea entregada antes del miércoles. Aplazamos la entrega hasta el miércoles porque la entrega anterior fue el miércoles. Entonces les dimos una semana de tiempito para que puedan entregar el siguiente requerimiento. Además de esto, pues comenté que algunas pull requests ya están siendo comentadas por una persona que se llama Michael. Michael también hace parte de ACM y todos los comentarios que él haga pues son bienvenidos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta de la sesión? ¿Hay algo que agregar? ¿Algo que quieran decir? Vale, veo que no. Bueno, antes de terminar, pues me gustaría hacer referencia a que nosotros también podemos utilizar Pandas y Matplotlib utilizando Fast API. Por ejemplo, si yo quiero mostrar algo en mi navegador relacionado con una serie de datos, pues debo utilizar Pandas para modificar esos datos y Matplotlib me serviría para graficar esos datos. Entonces ahí hay una integración interesante entre las tres librerías y los tres paquetes. Y listo, eso básicamente sería todo por la sesión del día de hoy, muchachos. Como les comentaba al principio de la sesión, en esta semana vamos a estarles comentando si tienen que sustentar algo de los proyectos y cuándo va a ser nuestra próxima sesión, porque los siguientes lunes son festivos, los siguientes 2 lunes. Andrés Mauricio, ¿para este miércoles sí? Sí, para este miércoles, correcto. Dime, Andrés. Ah, bueno, sí es para este miércoles. Dale, bueno, entonces me alegra haberlos tenido el día de hoy y muy buenas tardes a todos. Hasta luego. ¿El siguiente lunes no es festivo? No. ¿Alguien puede confirmar? Creo que los siguientes 2 lunes son festivos. ¿O no? Bueno, no sé. Hay 2 festivos más. Ah, bueno, sí, sí, creo que no es festivo. 23 y 30 son los festivos. Sí, sí, qué pena con todos ustedes. Bueno, entonces el próximo lunes va a haber sesión. Vamos a estar mirando más, un poquito más a fondo Fast API para que puedan construir aplicaciones más robustas. Y ya, eso. Es importante que tengan en cuenta lo de los proyectos y ya, eso será todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos por estar y hasta luego.